Arrancamos los días lunes con la columna de Diego Comba, quien ya está aquí con nosotros, la penúltima columna del año. Diego, buen mediodía, buen inicio de semana, ¿cómo andamos? Hola Luchi, querido, ¿cómo va toda la audiencia? ¿Todo bien? ¿Qué es el dólar solidario? El dólar turista, digamos. ¿Y por qué solidario? Si porque no están los solidario? dos impuestos solidarios ahí, el famoso 65 ahí metido. Entonces no, vos haces, yo me hago mucho lío. vos haces el dólar nación de 106 y le metés el 65 ahí y queda el dólar solidario, dólar turista, digamos. ¿Qué es lo que pagas en dólares cuando pagas afuera algo o contratas, por ejemplo, Netflix, Sí. Zoom? Sí. Todo lo que contrates afuera viene con ese... O te vas a con ese Bolivia, te paquete. sentás en un restaurante, pagás con el débito, viene con eso. Viene el 106 más el 30 más el 35. Mucho, ¿no? No, mucho lío, digo, muchos tipos de dólar, ¿no? No Sí. era más fácil tener uno solo. Bueno, no importa, algún día se va a acomodar. Sí, ¿Algún día se va a acomodar? Ese era el signo de pregunta. Sí, porque el desdoblamiento cambiario no le hace bien a la macro por un montón de cosas. Por ejemplo, la gente que exporta tiene un dólar de 106 menos retenciones, por ahí dice, che, voy a guardarlo, lo voy a guardar unos meses porque esperamos una devaluación nueva, porque si uno está a 175, el otro está casi 200, nosotros tenemos 106 más menos 30 y pico, entonces esas cosas por ahí terminan haciendo mayor nivel de especulación y mayor previsibilidad a la situación económica, me parece, que no está bueno tantos dólares. Nada, es muy complicado, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, igual que cuando me da los datos del tiempo. Visibilidad 10 kilómetros. No. ¿Qué quiere decir? Que uno puede ver con el ojo a 10 A kilómetros. 10 kilómetros, sí. ¿Sí? Y es porque todos vemos bien, digamos, ¿no? Entonces, En el caso hipotético que todos tuviéramos unos binoculares o unos... con binocular, con ayudita. Con ayuda, claro. Con ayudita ves a 10 kilómetros. Sí. ¿Y a quién le sirve ese dato? Y al que está manejando un remis, un taxi, si vos decís visibilidad 1 kilómetro, guarda porque hay lluvia, hay viento, es para advertir al que labura manejando, digamos. Ok. Está bien. Bueno, sí lo sabía, pero estaba molestando. Bueno, se va terminando el año, hay que descomprimir un poco. ¿Te pasó rápido el año, lento? No pasó. No. Viene lerdo. ¿Vos? Y el problema con estas fechas es que nosotros ponemos un calendario que es totalmente lineal. Sí. Y llegamos al 31 de diciembre y decimos, se terminó el año, y el 1 de enero seguimos exactamente igual que como estábamos 24 horas antes. No cambia absolutamente nada más que la fecha, calendario y ya, el 2 de enero, el 3 de enero hay que seguir laburando, capaz alguno se va de vacaciones, vuelve, pero seguimos de la misma forma, en esa linealidad y en ese optimismo, diría hasta casi absurdo, decir, se termina Este el es nuestro año. año, el 2022 es nuestro Y año. No, qué sé yo, sigue todo de la misma forma, además un calendario mentiroso. Bueno, ya lo discutí un montón de veces. Porque tenemos 2 meses nombrados en honor a emperadores romanos, no, nada, julio y agosto. Entonces, nada, no pasa nada, que se termine el año. Además, Ahí va. con el agravante de que este es un año pegado al 2020, porque es un año pandémico de 18, 20 meses, entonces como un año solo largo, Claro. en relación de que no se cortó nunca nada, ¿no? Es como... Claro, pasamos de marzo de 2020 a diciembre de 2021, así, derecho, un solo tirón. Pero bueno, ahí está. Sí, eso te da la pauta de que el calendario es nada, es una cosa organizativa nada más y ya, y listo. Hubo un acto el 10 de diciembre en Plaza de Mayo, multitudinario, con presencia de expresidentes como Pepe Mujica, Lula da Silva. Estuvo Cristina y Alberto juntos. Más allá de que está bueno, el Día de los Derechos Humanos también, hablar de fechas que son políticas de Estado para la Argentina, como la democracia, los derechos humanos. ¿Vos coincidís en que este tipo de actos con presencia internacional sirve para que sea una especie de relanzamiento del gobierno? ¿Sirve solamente para hablarle a los propios? Ahí escuché varias personas que pueden ser peronistas o kirchneristas y que estaban un poco desencantados, y el volver a escuchar a Cristina como que le vuelve cierto entusiasmo. ¿Esto sirve para el núcleo duro? ¿Cómo lo ves vos desde la comunicación, desde la política? A mí me parece que este tipo de actos sirven. Después, si le vas agregando cotillón o le sacás un poquito de cotillón, se va haciendo más o menos grande. Digo, este tipo de actos sirven. Con Lula y con Pepe Mujica me parece que le dan una trascendencia un poquito más grande, porque tanto Lula como Pepe, y si hubiese estado vivo Chávez, y si hubiese podido venir Evo, esa vieja guardia de esa Latinoamérica unida que empezó a gestar Néstor con Chávez, allá después de la firma del ALCA, cuando se le dijo no al tratado del ALBA.
A mí me parece que sirven porque justamente este gobierno, uno de los problemas que tenía era parte del desencanto de la militancia y parte del peronismo, no importa si kirchnerista o no kirchnerista, parte del peronismo estaba pidiendo que se vuelva a recuperar la calle. Había mucha gente que decía, no puede ser que nosotros no solamente hayamos perdido las elecciones en el 2015, sino que además nos hayamos dormido tanto que perdimos hasta la calle, el poder de movilización, de apoyo, lo tenía la derecha, que la derecha no tiene militancia, ellos convocan a marchas y cosas y son 4, 5, 10. Sí, o la izquierda dura que marcha día por medio. Que marcha y tiene un poquito más de poder, pero de poder de movilización, digo, ¿no? Sí. A diferencia de la derecha, pero el peronismo siempre fue dueño de la calle y este tipo de eventos me parece que sirven. Sirven además escuchar los discursos. Yo la verdad que no tuve tiempo y el fin de semana colgué, pero no lo pude escuchar ni a Pepe ni a Lula, pero sí me parecieron bien interesantes los discursos de Cristina, que vienen girando mucho en torno a la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, y sí me parece interesante que se haga mucho eje en eso, porque de verdad es un condicionante no solamente económico, sino político y también social muy fuerte tener el Fondo Monetario Internacional encima, diciéndote pagame, porque ya lo hemos hablado un montón de veces, pero hay que repetirlo, no es solamente el pagame, la deuda con el Fondo Internacional te incluye un montón de cosas que el fondo te exige que tenés que hacer como política de Estado para que ellos te presten plata con los intereses que se le den la gana a ellos. A tal punto llegaron que, por ejemplo, ahora el mismo Fondo Monetario Internacional está investigando a Mauricio Macri para ver qué hizo con la guita y a los directivos anteriores, que son los que le prestaron esa plata. Pero los condicionantes son muy fuertes. Entonces me parece muy interesante que siempre se explique qué es lo que está pasando con el fondo, porque no es solamente estamos renegociando el acuerdo con el fondo, estamos renegociando, pero con intención de validarlo en el Congreso para que se haga cargo también la oposición de decir, a ver, cuál es su posición frente a la deuda con el fondo. Si queremos pagar, porque hay que pagar, digo, o sea, hay que honrar las deudas, el tema es que es impagable, te condiciona demasiado, te limita mucho, y si se empezaron a explicar de otra manera, hay algunos puntos de la economía que están mostrando algún tipo de crecimiento y eso está piola. Me resultó muy interesante una parte chiquitita del discurso de Cristina, que me parece que hay un mensaje muy interesante hacia adentro y no sé si una vuelta de rosca, pero sí, especialmente los sectores más duros del kirchnerismo. En algún momento ella hablaba de Macri, que se hizo la noche cuando gana Macri y demás, y hubo gente que empezó a insultar, el Mauricio Macri, y ella dijo, no, paren, sin insultos, compañeros, no hay que insultar a nadie. Fue un discurso que de verdad no fue violento, a diferencia de otras Cristinas, que encendía un poco más la tribuna y generaba una especie de violencia verbal. Esta Cristina tiene mucha vehemencia, tiene una capacidad oratoria que la tienen muy pocos dirigentes en Argentina. Te guste o no te guste, esto es independiente de cómo te caiga la señora. Pero la capacidad oratoria que tiene y cómo maneja los silencios, cómo maneja las pausas, cómo frena, enrolla las banderas para que todos puedan escuchar, bajen, sí, acá le habla Alberto, le habla al fondo, le habla Lula, le habla Pepe, maneja muy bien el escenario, maneja muy bien el discurso, y me parece que es un discurso que deberían escuchar hasta el que no la quiere. Porque fue muy clara, fue muy precisa en algunos conceptos, y me parece que históricamente ilustró muy bien a dónde estamos parados política y económicamente en la Argentina. De ahí faltan implementar cosas. Recién venía escuchando a Reinaldo Sietecase hablando justamente del discurso de Cristina, y él decía que le tiró la pelota de la deuda a Macri, le dijo vamos a acompañar a Alberto, y hubo un detalle muy importante de lo simbólico, que ya no es la postura de un lado y del otro de Alberto querer negociar y Cristina no, sino va a haber un acuerdo, tiene que haber un acuerdo, claro. Es importante que haya un acuerdo, el tema es cuál, digamos, y bajo qué condiciones o términos. Si el acuerdo significa un ajuste brutal de las jubilaciones, las asignaciones sociales, es insostenible desde lo político y desde lo económico, dada la situación argentina. Es que yo creo que la diferencia entre los dos es que los dos quieren el acuerdo, obviamente. Sí. Argentina necesita tener ese acuerdo porque no puede caer en default. Sí. En realidad no sé por qué no podría caer en default, porque de última decís no te pago y nos vemos, cacho. El no te pago implica que toda la recaudación que vos tenés en dólares no la vas a destinar al Fondo Monetario Internacional, la podés destinar
a la Sí. política interna. De quedas mal internacionalmente. Bueno, yo creo que hay que evaluarlo, pero en definitiva los dos quieren el acuerdo. Hay un sector muy chiquito del kirchnerismo que dice, nada, vamos al default, no le paguemos nada, pero no son los que gravitan. Los dos quieren el acuerdo. Hay que ver cuáles son los condicionantes que te pone el fondo para acordar, pero me parece que lo que Cristina también quiere, porque hizo mucho foco en eso durante su discurso, es ver la posibilidad de llegar a algún punto de crecimiento económico que te permita decir, bueno, ya, sacrifico toda esta guita, le cancelo al fondo y me lo saco de encima, aunque vos tengas un acuerdo. Pero para eso tenés que llegar a un acuerdo. O sea, tenés que decir, en vez de pagar 4.800 millones de dólares el año que viene, podemos pagar 3.000, llegamos con estas condiciones, ok, pero Sí, si las financiar condiciones... los plazos. Me parece que algo razonable sería la financiación entre de los los dos plazos. está ahí. Sí. Los dos quieren eso y hay que ver. Sacar Ahora, la sobretasa y financiar el plazo. yo creo que si a la Argentina le va económicamente mucho mejor y llega a tener una buena reserva económica, me parece que lo que Cristina está diciendo es, en el momento que podamos, vamos, le paguemos todo lo que le debemos al fondo y nos sacamos ese perno de encima, independientemente de el trato que hagas, las cuotas que amplié, los años para pagar. Sí, igual no es lo mismo lo que pagó Kirchner en el 2005 que lo que tiene que pagar el gobierno ahora, ¿no? No, lo que pagó Kirchner en el 2005 obviamente no es lo mismo, porque este es mucho más caro, es mucha más guita, pero además le hizo acordar un poco a Alberto que vos eras el jefe de gabinete cuando sucedió eso. Entonces, esa cosa de recordarle permanentemente que en algún momento se pudo pagar el 100% del fondo, me parece que está ahí dando vueltas. Queda claro que el que toma las decisiones es Alberto, el que tiene la lapicera es Alberto. Lo que dicen algunos peronistas ahora es sí, Alberto es el que toma las decisiones, el que tiene la lapicera para firmar, pero la que le pone la tinta a la lapicera es Cristina. Me parece que siguen dando vuelta en esa internilla, que puede existir, puede que exista, pero le están dando como mucha más trascendencia de la que creo que tiene. Los Pimpinela dicen ahora, ¿viste? Que Sí, saben que no sí. se van a separar nunca y que separados valen mucho menos que juntos. Sí, y además ya no es solamente no se van a separar juntos, sino que además ni siquiera juntos alcanza, entonces van a tener que seguir sumando actores de la política para seguir haciendo un poco más grande el frente de cara a esto. Ya es una cuestión electoral al 2023. Que no Hay que ver queda quiénes nada, se ¿no? sumen. Porque marzo del 2023 estamos a 1 año y 3 meses. O sea, no es que quedan 2 años para la próxima elección, estamos a nada. Pero no sé si van a ser en marzo, ¿no? Estaban diciendo eso, que... Yo creo que a nivel provincial estaban pensando en Salta desdoblarlas y hacerlas en abril, mayo de 2023 a las elecciones provinciales. Y después porque las nacionales vienen para agosto, septiembre, octubre. No sé si hay intención del gobierno nacional de adelantarlas, tampoco sé si le sirve mucho al gobierno nacional adelantar las elecciones a marzo, abril de 2023 y tener casi el año completo de transición hasta diciembre que asumen las nuevas autoridades. Claro. Salvo que vos llegues muy roto, muy debilitado y no te quede más salida, pero yo no creo que al gobierno nacional la vaya a adelantar. Pero, no le sirve. pero en Salta sí, es seguro que se adelantan marzo, abril. Hasta donde yo vengo escuchando, viendo, hablando, leyendo, me parece que hay intención de adelantarla. De todas maneras, es muy temprano para anunciarlo, pero yo creo que para 2023 vamos a tener elecciones temprano, abril, mayo, ponele. En Salta, ¿no? Porque en Salta también renovamos gobernador y vice. Hay que ver también cómo se termina de armar esta constitución nueva que se está reformando, pero sí, electoralmente en Salta vamos a tener elecciones en abril, mayo. No sé si, ojalá que haya paso, que deberían volver a poner las pasos que las sacaron para las elecciones provinciales de este año, y después tendremos las nacionales. En Salta hubo una presentación, una puesta a disposición de la renuncia de la ministra Figueroa. ¿Es una renuncia efectiva o le dice al gobernador, fíjate qué haces? No lo sé, no lo sé. Todas las renuncias son, no es me voy y ya. Todos ponen a disposición la renuncia del gobernador y el gobernador tiene la facultad de decir, no, yo no quiero que te va. Después podés renunciar lo mismo e irte. El tema es cómo terminás cortando los lazos, los vínculos, la amistad, la política, etcétera, etcétera. O capaz que la otra opción es pongo a disposición mi renuncia, lo hago público pero sin decirlo yo, Para negociar. para ver si puedo negociar unos pesos más en el presupuesto de mi ministerio. También está esa posibilidad. Y hay que ver también cómo la toma el propio gobernador, si decide aceptarle la renuncia, nos vemos y hasta luego, porque las condiciones para que sea ministra son estas, las pongo yo porque soy el dueño,
el dueño de los votos, digo, no el dueño del gobierno. Y el jefe, en definitiva, el jefe político es él. Hay que ver qué termina decidiendo, o le dice, bueno, mirá, dale, tenés 5.000 millones, te doy 6.000 millones y quedate, bancá los trapos. Hay que ver los términos en los que hablen ellos también, si es una relación que está tensa y casi cortada, o es una relación que por ahí ya es inexistente, o depende cómo reaccionen también los coordinadores que tiene el gobierno y cuánto puedan influir ellos en la decisión del gobernador. Yo creo que hay que esperar entre hoy y mañana a ver qué termina pasando. Y el tema es la lectura y cómo comunicar. Si el gobernador decide que ella se quede y le termina dando más plata para el presupuesto de ese ministerio, cómo le explican que antes le dieron poquito y para que se quede le dieron más, o ¿cómo reaccionan los otros ministerios? O decide, claro, porque si vos le das 1.000 pesos a este ministerio, pero para que se quede el ministro le terminas dando 2.000, hay 1.000 que le está sacando de algún otro, o a las coordinaciones o a algún otro ministerio. De algún lado salen las partidas, porque no es que decís, bueno, ya sí, dale, te doy 6 millones o te doy 1.000 pesos más y saco la plata de otro lado y no le toco a nadie. No existe eso, no hay forma. Digo, si yo reparto 100 en 10, pero a uno le quiero dar un poquito más, a otro le tengo que sacar algo. Entonces hay que ver cómo lo terminan acomodando. No es una cosa fácil de decir, ya, bueno, renuncio y me voy, o bueno, sí, dale, tomá, o no, que venga otro. No son decisiones fáciles para absolutamente nadie. Y hay una cuestión estructural ahí de que es un mega ministerio que incluye ex ministerios como el de Asuntos Indígenas, no sé si Primera Infancia también está ahí adentro. O sea, es un mega ministerio a cargo de sectores muy sensibles, organizaciones sociales, pueblos originarios, inundaciones, nutrición infantil. Y en un contexto muy complicado, porque también la economía no está en su óptimo nivel, hay mucho índice de pobreza y de desocupación en Salta, hay mucha gente a la que tenés que contener. Son las garantes de que no se rompa el tejido social, y necesitas partidas presupuestarias porque es un tema latente, y sobre todo en diciembre, que siempre es un mes complicado. Sí, porque además manejás los centros de primera infancia, y además tenés presupuestado todos los comedores que hay en la provincia, que no son pocos, no sé la cantidad exacta, porque hubo un momento que se habían empezado a cerrar comedores porque ya la situación económica estaba más o menos en condiciones como para hacerlo. Vino el macrismo y empezamos a otra vez a abrir comedores porque la gente estaba pasando hambre. Vino la pandemia y mucha más gente empezó a pasar mucha más hambre. Entonces también tenés el presupuesto de comedores, los que tenés presupuestados por un lado, pero por otro tenés los otros comedores que son de organizaciones civiles, de fundaciones, que a veces el gobierno también le da una mano, sea con mercadería, sea con algún subsidio, que todo eso sale de ahí. Entonces es un lugar muy, muy sensible donde estás constantemente batallando o negociando con sectores muy vulnerables, absolutamente todos. O sea, no hay casi no tenés buenas noticias en ese ministerio. De verdad es muy complicado, y eso sí lo puedo contar hasta de adentro porque he trabajado muchos años ahí. No tenés buenas noticias. Digo, yo siempre decía, a mí me gustaría estar en turismo, porque turismo lo único que tiene son buenas noticias, salvo en la pandemia, que había muchas malas, pero en realidad turismo tiene en general muy buenas noticias, porque vos vas mostrando que cada vez tenés más turistas, que la gastronomía está funcionando, que la hotelería viene bien, que estás haciendo promociones aquí y allá y acullá para poder traer más turistas, que se abrieron la frontera, que está viniendo gente, que pueden entrar, que vuelven los vuelos. Claro. Entonces siempre tenés buenas noticias o buena expectativa. Es muy difícil comunicar una mala noticia desde turismo. Por citar un ejemplo, digo, no es una cuestión personal, pero acá las noticias son siempre malas o en emergencia. Salvo en juventud, ponele que si harían algo, ahí los chicos de la Agencia de la Juventud. Bueno, la Agencia de la Juventud sacó un crédito ahora que se llama Proyectar, un microcrédito que se llama Proyectar, que está medio interesante, pero no mucho más que eso. Claro, es muy difícil, es un ministerio muy, muy difícil de manejar, de comunicar y de contar. Raro Juventud en Desarrollo Social también, ¿no? Estuvo un tiempo en Desarrollo Humano, cuando se llamaba Desarrollo Humano. Es una... Las políticas de juventud son transversales. Me parece que deberían o depender de gobernación o de alguna coordinación o jefatura de gabinete, o es más transversal. O podrían de no, gobierno. Da igual. Lo que pasa es que también con esa misma óptica, deportes también es transversal, salvo lo que es, digo, deporte no amateur, pero lo que es la parte de deporte social también es transversal, porque vas con los chicos los comedores, vas con este, vas con otro. Digo, toda la política del gobierno es transversal, y todos en definitiva terminan dependiendo del gobernador. El tema es que cuando vos armás los gabinetes, vos vas poniendo
secretarías, subsecretarías, agencias, direcciones y demás en diferentes ministerios de acuerdo a la óptica que vos tenés de las políticas públicas que vas a implementar. Claro, entonces juventud capaz que la ves más desde el punto de vista de contención social que de otras políticas públicas activas relacionadas a otros. Claro, entonces ahí hay una buena noticia con este crédito, pero que podría haber salido de otro lado y daba igual, pero salió de acá, entonces está bueno. Pero es un ministerio de verdad súper complejo porque además necesita sí o sí de un buen diálogo y de un buen laburo con otros ministerios. Porque vos tenés, por ejemplo, en la cuestión vinculada a asuntos indígenas, un tema, no uno, dos, tenés un montón, pero un tema muy, muy complejo que es la regularización fiscal de los ex lotes 55 y 14, y tenés un mandato de la Corte Interamericana de ¿Pizarro? De Derechos Humanos, no, en Santa Victoria, Victoria. en Rivadavia, entonces tenés que trabajar con relocalización de familias criollas, relocalización de comunidades aborígenes, tenés que ver la cuestión productiva, que no depende de tu ministerio, ya tenés que trabajar con el Ministerio de la Producción, las cuestiones legales que se imponen porque tenés que sacar una familia criolla de acá que probablemente estaba asentada hace 100 años, entonces hay una cuestión legal, tenés que trabajar con el Ministerio de Justicia y de Seguridad, y entonces no hay infraestructura forma, un montón también porque hay que hacer puentes, que se vienen abajo los puentes, inundaciones. con vialidad porque tenés que vialidad, mantener el camino, los cordones de contención en las comunidades que están más cerca del río Pilcomayo, dependés mucho también de si llueve o no llueve en Bolivia y de cuánto crece el río Pilcomayo allá y en cuánto tiempo llega la crecida acá, entonces depende de defensa civil, no dependés, necesitas de defensa civil, de la gente de recursos hídricos. Hablando puntualmente de este ministerio. Qué vocación de servicio que hay que tener para ser ministro de Desarrollo Social en Salta en este contexto. En cualquier contexto, es un ministerio muy, 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 muy complejo. No digo, sí, también es complicado. Es complejo por la implementación de políticas públicas, es complicado porque dependes de muchos otros ministerios para hacer algunas cosas, y porque tenés que estar en negociación permanente y no es lo mismo hablar con una comunidad wichi de Santa Victoria que tiene un problema que con una comunidad wichi de Tartagal que tiene otro, y con una comunidad de Aguita Calchaquí o con una comunidad Coya, y a la vez tenés que hablar con organizaciones sociales acá en Capital, en Metán, en otro lado donde no hay comunidades aborígenes, porque no solamente trabajás con ellos, y a la vez tenés que hablar con clubes de abuelos porque las problemáticas son diferentes, y también tenés la Agencia de la Juventud, entonces tenés que tener la capacidad de poder hablar con jóvenes, con ancianos, con gente que habla diferentes lenguas, que son los aborígenes. Entonces de verdad es muy complejo, un ministerio que requiere prácticamente que el ministro no esté en un despacho. Yo creo que una cosa que debe caracterizar a ese ministro o ministra en particular es que si vos vas a su despacho, cuanto mucho tiene que estar en algún momento, porque hay cuestiones administrativas que también tenés que resolver, porque tenés que firmar expedientes, resolución y qué sé yo, pero debería estar, ponele una vez a la semana, si lo querés medir en cuanto a cuánto labura. Es muy difícil. No avivea a las organizaciones que van y le hacen paro una vez. Porque no se trata de hacer paro. Las organizaciones también tienen esta cuestión de ir a pedir recursos y también generar presión política a través de ir y manifestarse. Claro. Y cuando no le pagan los sueldos a la gente que trabaja en primera infancia porque se demoraron, porque por lo que sea, también. Así que no es nada fácil ni manejar el ministerio, ni la decisión de irse, ni la decisión de nombrar un nuevo ministro, ni la decisión de darle un presupuesto menos, no es un lugar sencillo. ¿Quién puede reemplazar a Verónica Figueroa ahí? No, y qué sé yo, no tengo idea. Si vos podrías recomendarle al gobernador de la provincia 3 nombres, ¿qué tirarías? 3, no, uno solo. Para mí Edil Cruz es número opuesto. Yo digo, ¿no? Pero nada, además no se puede recomendar. Es muy difícil porque además tiene mucho que ver la cuestión también política, la cuestión económica. Yo no me atrevería a recomendar a una persona ni loco, porque probablemente tampoco soy objetivo, digo, me decís Edith Cruz, pero que a mí me parece que Edith fue lejos la mejor ministra que tuvo esa área. Yo le tengo un cariño muy especial. No puede ser objetivo, digamos. No podría. Vos me decís Ministerio de Seguridad, Edith Cruz, no, mentira, tampoco tanto, pero sí, claro, no soy objetivo y no podría ni siquiera recomendarle. Además, ¿quién soy yo para recomendarle un ministro a un gobernador? En el siglo XXI, ¿queda mal que no haya ministras mujeres en un gabinete provincial? Yo creo que quedó mal siempre, nada más que ahora se visibiliza más. Ajá. Me parece que
sí, por una cuestión de sensibilidad, perspectiva, la poca presencia de mujer en el gabinete, me parece que si están pensando en cambiar, en aceptarle la renuncia a Verónica Figueroa, deberían de buscar a alguna mujer, pero tampoco lo puedo decidir yo. Me parece que es un deber ser, o un podría ser, o un me parece que, digo, yo no me siento con ninguna autoridad de decir, Gustavo, poné a tal persona, digo, no, nada, ninguno tenemos esa autoridad. Lo discutirán adentro del gabinete, o capaz que Gustavo, el gobernador, ni siquiera lo discute y decide solo. Se toma un rato en la oficina, cierra la puerta, no me joda nadie, apaga el teléfono y dice, bueno, a ver qué hago, y decide él con él a ver qué hacer. Digo, esas son decisiones que tienen que salir de ellos. Me parece que mal podría cualquier persona que no sea miembro ni siquiera del gabinete de andar recomendando gente. Pero ya, porque ya aparecieron gente, ¿no? Ya ¿sí? Apareció gente a decir, no, a mí me parece que tiene que ir, a mí me parece que ¿Quién sos? ¿Quién te preguntó? Digamos? Claro, pero ¿quién sos para recomendar ministro? O sea, me parece que a mí me gustaría, como expresión de deseo, es una cosa, pero andar recomendando gente no siendo ni siquiera parte, me parece un exceso. Diego, gracias por la visita. Nos vemos el lunes, último lunes que nos vemos. Último lunes hasta el año que viene.